estos precios. Pero vamos a conversar con Alicia Abanto, ella es adjunta para los servicios públicos de la Defensoría del Pueblo y nos va a ayudar a entender qué podría haber pasado en este caso. Alicia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Patricia. Muy buenos días, Ricardo. Bueno, un poco desconcertante la noticia que ha destacado Panorama, además lo hace bajo un documento de la Contraloría del Pueblo, o sea, no es un estudio libre, ¿no es cierto? La Contraloría ha estado mirando este caso. ¿Cuál podría ser la explicación o qué deberíamos hacer en este caso, Alicia? Bueno, el informe de la Contraloría General de la República significa, en verdad, la punta del iceberg para que se investigue más a fondo lo que está ocurriendo con las clínicas privadas y los cobros que realizan, porque en este caso que ya se comentó, podría haberse producido un cobro indebido o un cobro excesivo y por tanto se tiene que determinar si ha habido un beneficio indebido de las clínicas privadas, porque por ejemplo si multiplicamos el número de pruebas que fue 19.746 solo por 400 soles, no estaríamos hablando de 7.6 millones de las que el Estado no recibió ni un sol, hay que aclarar. Exacto. ¿No? Y hay que tener en cuenta que los cobros que han realizado las clínicas, en el caso, por ejemplo, de las clínicas que reportaron sus precios, se evidencia que ellas han cobrado por insumos para el recojo de la muestra, como los guantes, la mascarilla usada, pero no han cobrado por la muestra, ¿no? Entonces, aquí hay un cobro que se tiene que investigar y se tiene que determinar las responsabilidades que haya lugar en las clínicas privadas. Pero además, por otro lado... Además, Alicia, también tendrían que explicar por qué una de las clínicas privadas tiene el 30% de las pruebas procesadas cuando todas las que vienen debajo no llegan ni al 7%. Entonces, ¿por qué a una le dan más que a las otras? ¿Cuál fue el criterio, no? Efectivamente, y hablando de investigación, nos ha llamado la atención en la Defensoría del Pueblo que durante la investigación la Contraloría General de la República le pidió información a Su Salud, que es la entidad encargada de fiscalizar, de supervisar a las clínicas privadas. Sin embargo, Su Salud no le respondió y no colaboró con la investigación que realizó la Contraloría durante los días de la investigación. Por tanto, y ante esta situación, pedimos que Su Salud dé una explicación, realice una rendición de cuentas sobre el rol que está teniendo durante esta pandemia y la supervisión que está realizando las clínicas privadas, porque es muy importante, por ejemplo, saber qué está haciendo, qué va a hacer, por qué no ha respondido a Contraloría en su momento, porque esa es una parte del informe que llama mucho la atención, sobre todo teniendo en cuenta que en un contexto de pandemia el rol de Su Salud debe ser un rol activo y transparente y además de rendición de cuentas periódica. De acuerdo. Otro punto que quisiera recordar es que el defensor del pueblo, además durante su gestión lo ha planteado en varias ocasiones, es el deber que tienen las empresas privadas de respetar los derechos de las personas y en el caso, por ejemplo, del servicio público esencial de salud, más aún y en un contexto de pandemia, las clínicas privadas tienen que desarrollar prácticas con una diligencia adecuada y además mostrar transparencia, porque, por ejemplo, en el informe se señala que 9 clínicas no respondieron a los requerimientos de información. 9 clínicas, por tanto, ocultaron y no han cumplido con su deber de transparencia ni el deber de colaboración con las investigaciones. Y esto definitivamente tiene que ser observado, cuestionado, porque en un contexto de pandemia la primera obligación debe ser de transparencia y de rendición de cuentas, tanto de los actores privados como de los públicos. Y lo que viene ocurriendo, en verdad, en un contexto donde la población ha sido gravemente afectada en su salud, recurren con desesperación muchas veces a las clínicas privadas para pedir atención. No se debe permitir que en el marco de la opacidad y de la falta de transparencia sobre los precios, sobre la razón de estos precios, sobre la razón de estos cobros, se termine generando beneficios indebidos por parte de las empresas.
Además, claro, porque tenemos que poner también, las pruebas moleculares, cuando uno las practica de manera particular, responden a cierta necesidad, ¿no? Tener la certeza de que uno tiene o no tiene la enfermedad para no contagiar. Por eso se recurre de manera privada a una clínica. Ahora lo que tendría que especificarse es, claro, se le informó a los pacientes que recurrieron particularmente a las clínicas que se les cobraba por otros servicios, pero no por el desarrollo mismo de la prueba, que estaba a cargo de manera gratuita por el Instituto Nacional de Salud. Eso es lo que tendría que precisarse también, ¿no? También hay que resaltar también que hay 18 clínicas privadas que realizaron el 91% de todas estas pruebas, ¿no? Entonces, de esas 18 clínicas que realizaron en total 18.135 muestras, solo la mitad ha transparentado los precios que cobraron. Así es. Y como ya mencioné, la otra mitad, 9, no ha transparentado. Entonces, esta pero señora Abanto, es la punta del iceberg. Se tiene que investigar más a fondo y en las regiones también se tiene que investigar. Así es. Señora Abanto, solo me gustaría precisar una cifra que creo que es importante. Según el informe de Contraloría, serían el 21% de las pruebas, no el 91%. Porque el Estado es el que ha hecho la mayor cantidad de pruebas. Tal vez ahí hay una confusión en la cifra, pero aunque sea 21, 30, 15, da lo mismo, ¿no? Preciso. Sí. El total de muestras vinculadas con las clínicas privadas son efectivamente 21.25%. Pero de este total, son 18 clínicas las que desarrollaron el 91% de ese 21%. De acuerdo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas 18 clínicas son las que han recurrido en mayor medida y se han beneficiado más de esta situación. Por supuesto. Y además de esas 18 hay una que ha utilizado el mecanismo digamos de manera masiva y ha realizado el 30% de todas las pruebas. Entonces se tiene que también investigar respecto de estas clínicas cómo ha sido su modus operandi y además sobre la base de qué información a los usuarios han terminado cobrando todos estos precios de insumos, además que los precios son bastante llamativos, ¿no? Por ejemplo, por una mascarilla, el uso de una mascarilla N95 cobran 150 soles. En el caso ni el peor especulador, ni el peor especulador de la mascarilla N95 cobra 150 soles. Recordemos que en el mercado negro ha alcanzado 70, 80 soles, pero no 150. Bueno, muchísimo que explicar y una tristeza que las clínicas, vamos a ver cuál es la explicación más detallada que dan, pero si se han estado aprovechando de esta situación sería realmente una tristeza. Y por supuesto se requiere una sanción ejemplar. Muchísimas gracias, señora Abanto, por esta explicación. Vamos a ver qué nos dice más adelante Contraloría sobre cómo se han estado haciendo estas revisiones. Son las 7:18 de la mañana, nos vamos a una pausa. Ya sabe, si a usted le cobraron tanto por una prueba en las clínicas, resulta que las pruebas a ellos no les costaban tanto. No quiere decir que no hubiera un costo, pero aparentemente no les costaban tanto. 7:18.